Domingo, queridos hermanos. Vamos a compartir en este domingo 15 durante el año la palabra de Dios que nos propone la liturgia dominical de la Iglesia. Seguimos con el Evangelio según San Mateo en este ciclo A y ahora nos toca un texto bastante conocido para muchos que es la parábola del sembrador. Es largo el texto. Yo lo voy a comentar entero, pero vamos a limitarnos a la versión corta que nos ofrece la liturgia. El Evangelio completo se los coloco como anotación. Y nos dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida, con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar frutos. El que lo recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Todo el pasaje evangélico de la liturgia de hoy comienza con la parábola. Y es hermoso porque tenemos después la explicación misma que nos da el Señor. Y nos ayuda también a arrimarnos a todas las parábolas, ¿no? Ver cómo Jesús, con qué intención lo está diciendo, ¿no es cierto? Y entre medio, que no lo leímos, está el por qué usar las parábolas, ¿no? Porque está hablando en medio del pueblo de Israel y tiene un reproche para este pueblo de Israel. Un reproche de que se han encerrado en su autosuficiencia. Ya sabemos todo lo que tenemos que saber, ya no queremos escuchar más nada, ya estamos, ya estamos perfectos, ya somos maestros todos, ya está. O sea, gran acusación y gran cuestionamiento también para nosotros, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros creemos que ya estamos, que ya sabemos todo, que ya Dios no tiene más nada que decirnos. Y sin embargo nunca es así. La escucha tiene que ser algo permanente. Recordemos el proceso de escucha que nos plantea Jesús en el Evangelio según San Juan. Yo soy el buen pastor, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Siguen porque saben quién está hablando y siguen pendientes de esa palabra porque saben que donde pierdan el hilo de esa palabra, se pierden en el camino. Lo mismo nos pasa a nosotros. O sea, necesitamos estar siempre abiertos y a la escucha. Una buena idea de lo que es un cristiano es aquel que está siempre a la escucha de Dios, queriendo encontrar el camino por donde Dios lo lleva. Y nunca da nada por supuesto. Nunca da nada por supuesto, ¿no? Evidentemente que Dios no se contradice a sí mismo. Los caminos de Dios son coherentes, pero siempre van cambiando. Siempre hay una prioridad, hay que ir para un lado, hay que ir para el otro. Siempre los caminos de Dios son necesarios, necesitan esta gran brújula, que es la palabra de Él, para no errarle. Puesto este preámbulo, ¿no es cierto?, de la necesidad de escuchar, veamos ahora la comparación con la semilla. La semilla de la palabra de Dios, que es semilla, trae vida. Y Dios la pone en nuestros corazones para que dé vida. San Pedro dirá en su carta que nosotros hemos sido engendrados a una nueva vida incorruptible por la palabra de Dios que se nos dio, ¿no? Es esa palabra que produce vida nueva en nosotros, ¿no? El escucharla nos hace discípulo y el ponernos en camino, ¿no?, nos va transformando en los seguidores del Señor, ¿no?, los que lo conocen, los que lo buscan. Y va a poner el peligro, ¿no es cierto?,
de aquel que escucha y de distintas maneras. La primera escucha, ¿no es cierto?, lo de la tierra endurecida, porque se ha hecho camino donde pasan constantemente los hombres, y entonces se va aplastando. Si se echa semilla ahí, no va a entrar en la tierra, no va a germinar, no va a brotar, porque queda por fuera, no entra dentro. Es un poco aquel que escucha como curioso, como atento, qué interesante, pero no deja que esa palabra haga lo fundamental que tiene que hacer la palabra en nosotros. Ese echar raíces que dice el Señor es el cuestionamiento. Lo primero que produce la palabra de Dios en nosotros es cuestionarnos. Y el cuestionamiento honesto nos lleva a la conversión, al reconocimiento de nuestro pecado, a la necesidad de arrepentirnos, el propósito de buscar otro camino, el cambio de dirección de la vida. Todo eso lo produce la palabra. Pero si yo la escucho como curioso, no dicha para mí, o a veces todavía peor, porque estoy pensando, mirá lo que le está diciendo aquel o le está diciendo aquel otro, esa palabra no entró en mí, no fue palabra de Dios, ¿no? Esto nos puede pasar a nosotros y le pasa al mundo muchísimo, ¿no? Mirá lo que está diciendo la iglesia, mirá lo que está diciendo aquel hombre, pero como que es palabra de hombre. San Pablo elogia a una comunidad porque le dice, ustedes recibieron las palabras que yo les llevé, no como palabra humana, sino como lo que son, palabra de Dios. Dios que ha hablado, Dios que habla. ¿Y por qué habla Dios? Porque nos quiere, porque se comunica. Es la manera racional de comunicarse, de comunicar el amor entre dos personas, necesita el habla, necesita la expresión. A veces podemos estar hablando hasta sin palabras, a veces un gesto puede hablar también, ¿cierto? Pero siempre es hablar, siempre es decir algo, siempre es comunicar un amor. Y Dios nos habla porque nos ama y nos invita al camino de la vida, a alejarnos. Recordemos el gran diálogo roto en la creación, cuando Dios crea al hombre como su amigo y cuando el hombre, en vez de escucharle a Dios, escucha al mentiroso. Y entonces ahí el hombre empieza a tener problemas con la palabra. Empieza a darle lugar a la palabra falsa, al engaño, ¿no? Y ese es el pecado. El pecado siempre es escuchar esa palabra falsa que nos va a contentar o decir que no es para tanto, a no exagerar, a buscar otros caminos, nuestras verdades. Todo el mundo tiene verdades. Solo la verdad la tiene Dios. Él es el que nos hizo. Él es el responsable de todo. Pero sigamos con los ejemplos. Primero, el hombre que no recibe para nada la palabra como palabra de Dios. La escucha, le parece interesante, ¿no? Lo va a analizarla según lo social, lo económico, lo político, pero no lo cuestiona. Luego vienen los que por ahí empiezan a cuestionarse. Y vemos el primer caso de las piedras, el terreno pedregoso, que no retiene el agua, no retiene la humedad, la planta no puede crecer ahí porque se va a secar rápido cuando venga el sol, no va a funcionar. Entonces, ¿qué sería eso, no? Dice, la persecución. Yo diría en el tema de hoy sería el miedo. Y no solamente el miedo a lo físico, que te castiguen, te martiricen físicamente. Hoy día tenemos la cancelación. Todos sabemos muy bien que en algunos grupos de vida nuestro, trabajo, familia, si tocamos algún tema, ya después nos van a ir dejando de lado. Y preferimos callarnos en la boca para que no nos dejen de lado, ¿no? Y entonces, aunque sabemos la verdad, aunque tenemos la verdad, aunque queremos vivir la verdad, y hasta empezamos a disimularla, ¿no? Porque tenemos ese tema. Y ahí la palabra de Dios no puede vivir en nuestro corazón. Si no somos coherentes, abiertos, y le dejamos que las raíces nos lleven a esa conversión profunda, no vive en nosotros. El otro caso es el de las preocupaciones del mundo, la seducción de la riqueza, el engaño de lo que... ¿Y qué sería? Aquel que escucha todo y a todo le parece interesante y todo lo cuestiona y entonces se va un día a entusiasmar hasta con el tema de los ovnis, el día siguiente estará con el evangelio y el día siguiente estará con lo político y todo es importante para su vida y en esa mezcolanza de cosas se le va perdiendo la palabra de Dios y nunca va a poder llegar a una sincera conversión.
porque va a haber muchas raíces en su corazón que lo van a ir dividiendo, lo van a ir fraccionando, ¿no? Y por último dice, aquel que recibe la palabra, que la comprende y que la recibe en su corazón como palabra de Dios, y empieza a darle su lugar y a seguirla, ¿no? Y dice, poder dar fruto. Te deseo de corazón que puedas dar fruto, que te alimentes con esta palabra. No solamente la palabra de Dios en la Biblia, ¿no es cierto? Que la escuchamos, que la leemos, que la compartimos, sino también esa palabra misteriosa que Dios va pronunciando en tu vida. Porque Dios está obrando en tu vida y algo te está diciendo con lo que te pasa. Iluminemos lo que nos pasa con lo que le ha pasado al pueblo de Dios y vamos a comprender qué está diciéndonos Dios hoy, por dónde nos quiere llevar. Que esta sea tu respuesta a la palabra que te invita a entrar en un diálogo de amor con Dios y que esto bendiga no solamente tu vida, sino la de tu familia. Y que tengan una excelente semana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.